Muy bien, hermanos, entonces vamos a comenzar esta enseñanza de la parábola de los talentos en la que vamos a observar y tenemos que observar con mucho detenimiento y cuidado el llamado que se nos hace ahí para dar fruto, por mínimo que sea, por minúsculo que sea, el fruto al que estamos llamados a tener o a mostrar, debemos hacerlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Rogamos, Señor, que bendigas este tiempo, Señor. Rogamos que no haya obstáculos en nuestra mente, en nuestro corazón, para aceptar tu palabra, para estar atentos. Rogamos, Señor, que podamos realmente estar dispuestos a someternos a tu verdad. Señor, te ruego que me permitas hablar con claridad, exponer tu palabra tal cual, Señor, y que nosotros seamos, Señor, humildes y no despreciemos, no despreciemos lo que nos dices, no despreciemos lo que nos muestras, Padre, y si somos aludidos, si nos sentimos señalados, si nos sentimos, Señor, exhortados, es porque tu palabra y tu espíritu así, Señor, nos lo hacen ver. Ayúdanos a aceptar esa verdad y a actuar en consecuencia, Señor. Ayúdanos a todos, porque nuestra naturaleza es contraria, se opone, se resiste tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para agradarte, Señor, en obediencia. Y pido, Señor, para que tomemos la decisión de cambiar, que tomemos la decisión personal de cambiar aquellas cosas que tú nos muestres. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a ver este tema de la parábola de los talentos. He optado en ocasiones, cuando estoy estudiando el tema, ir compartiendo, ¿verdad? Por ejemplo, los miércoles, todavía no llegamos al domingo, pero el miércoles ya les he compartido un poquito a los hermanos que se reúnen los miércoles en la mañana o en la tarde. Entonces, algunas cosas van a ser familiares, ¿verdad? Para ustedes, pero lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Ustedes pueden observar esta imagen que se ve algunos hombres, ¿verdad? Uno como quien es el administrador o el dueño y otros que son los que reciben el dinero, ¿verdad? Los objetos de valor. Y esta imagen es alusiva precisamente a la parábola de los talentos. En la antigüedad era común que los siervos administraran los bienes de sus amos, incluso de manera libre, sin que el amo estuviera presente. Estos bienes eran usados en alguna actividad provechosa para obtener ganancias. Cuando nosotros nos imaginamos el siervo y su amo, es decir, una práctica de esclavitud, nosotros nos imaginamos, seguramente, a mí me ha pasado así, o me pasaba así, que el esclavo siempre estaba ahí en la casa del amo, ¿verdad? Echándole aire, o preparándole la comida, o atendiendo, ¿verdad? Ahí en la casa, pero no siempre el concepto de la esclavitud fue así. De hecho, la esclavitud que se describe aquí es más parecida al trabajo que muchos de ustedes y su servidor también en su tiempo realizamos, hermanos. Nosotros acudimos a donde están los bienes de producción de la riqueza, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a las fábricas, vamos al lugar en donde se produce o se realiza algún servicio, ¿no? No estamos todo el día en una escuela si damos clase, no estamos todo el día en la fábrica si trabajamos como empleados, como obreros, no estamos todo el día allá, ¿no? Nos vamos a nuestra casa y somos libres.
entre comillas. O sea, no dista mucho esta práctica que se relata aquí en la parábola de los talentos del trabajo de hoy en día. Es más, aunque uno sea dueño de su propio negocio, ¿no se ha sentido esclavizado alguna vez? Hermano Tony, hermano Romano, hermanos que tienen negocios, ¿no se han sentido esclavizados alguna vez a su trabajo? Ahí, ¿verdad? El amo es el cliente. ¿Verdad? Hasta el eslogan popular dice, al cliente lo que pida. Y así es, ¿verdad? Entonces, bueno, como leímos, porque ya lo leímos una vez, y ahorita vamos a leer algunas otras porciones de esta parábola, la forma en la que servían estos siervos, valga la redundancia, a su amo, era de manera libre. Leímos que el amo entregó sus bienes a estos siervos. No quiere decir que por regla solamente había 3, ¿no? Pudo haber tenido más, ¿verdad? Pero se nombran para ejemplificar ciertas situaciones. 3 siervos. Bueno, entonces, el amo entrega una cantidad de valor a cada uno, ¿verdad? A cada uno. En forma de talentos. En forma de talentos. Y ellos podían con libertad hacer uso de ellas, obviamente con la intención pues, de obtener ganancias. ¿A dónde se fue el amo? ¿Se acuerdan lo que dice la parábola? ¿A dónde se fue? Lejos. ¿Los podía ver? ¿Estaba al tanto? No, eran libres. ¿Sí? Libres. Es decir, no había quien estuviera ahí con ellos. ¿Sí? Con toda intención el Señor Jesús habló de esto. Eran libres. Siguiente. Cuando leemos la parábola de los talentos, podemos decir que en automático asociamos la palabra talento con habilidades, ¿no? Algunos, como su servidor, podríamos pensar que es eso, ¿verdad? Pero erróneamente se ha interpretado esta parábola como talentos que tienen que ver con habilidades y no es así. Se ha considerado erróneamente el término talento en esta parábola como una habilidad, ya que un talento en la antigüedad se refería a ¿qué? A una medida o pesaje de dinero. Como no había un estándar como ahora lo tenemos, ¿verdad? De kilos, libras, antes más o menos, ¿verdad? Quizá solamente con la medida del ojo o la medida en una cantidad de cierto objeto o de cierta cosa, se podía dimensionar cuánto era un talento. En el Antiguo Testamento, un talento eran aproximadamente 34 kilos. En el Nuevo Testamento ya le bajaron, ¿verdad? De 24 a 26 kilos. Entonces, lo que es un talento es el peso de una cantidad de monedas o de algún tipo de, ¿cómo le llaman? De moneda circulante, ¿verdad? Eso es un talento. Y no tiene nada que ver con con las habilidades naturales. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué entonces se utilizó la palabra talento y no otra? Lo que pasa es que del griego, ¿verdad? Vienen muchas palabras, pero la palabra talento viene de talanto o talanta. Eso sí significa una habilidad natural, una capacidad natural. Bueno, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué damos esta introducción? Porque es necesaria para que nosotros podamos apreciar hacia dónde va el enfoque de esta parábola, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, 3 puntos en esta parábola, muy sencillos, muy concretos, pero muy importantes. Primero, la fidelidad es una cualidad requerida. ¿Qué quiere decir requerido?
necesario. Cuando usted va a sacar, no sé, los jóvenes van a sacar su cartilla del servicio militar. Los adultos vamos a sacar, no sé, eh, el INE. Ándale, muy buen ejemplo. Vamos a sacar, ¿qué más? Pasaporte. A sacar una cita en el sistema público de salud. ¿Qué nos piden? ¿Cómo le llaman a eso que nos piden, a esa lista? Documentación, pero ¿cómo le dicen? Requisitos. Necesario. Supongamos que usted va a sacar una cita de salud y lleva un comprobante de domicilio de hace un año. Ya ahorita exigen, ¿verdad?, que sea mínimo 3 meses. Y usted dice, ándele, pero mire que... No. Y la gente que está atrás, ¿no cree usted que quiere ya ser atendida? No, pues es requisito, ¿verdad? Y lo regresan aún. Así, la fidelidad es una cualidad requerida, no es opcional, es requerida. Segundo, el conocer conlleva un deber. Tercero, dando fruto en algún grado. Podría decir, bueno, ¿y de qué habla cada punto? Bueno, conforme vayamos avanzando, se va a dar cuenta de qué se trata. Pero vamos a comenzar con la fidelidad, que es una cualidad requerida, ¿sí? Si queremos saber así concretamente qué o cuál es hacia donde nos quiere llevar o exhortar esta parábola, esa es la fidelidad. Así, si usted quiere decir, ¿para qué me sirve esta parábola? Es un llamado a la fidelidad. Es un llamado a la fidelidad. Esta parábola resalta la fidelidad como virtud, haciendo una exhortación a que, aunque se haya recibido poco, a veces uno se ve impresionado por lo mucho, ¿verdad? Uno se ve impresionado, por ejemplo, cuando empezamos a leer la parábola y vimos que uno recibió 5, ay, es que no, yo no voy a poder con eso. El que recibió 2, ay, no, ni tampoco como eso. Hace ratito platicaba con un hermano, ¿verdad? Estamos comentando la ocasión en la que Pedro fue, digamos, cuestionado por el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús le dijo, ¿me amas, Pedro? Y Pedro, ¿verdad? Tenía una idea, pues, un estándar muy alto de lo que representa amar a Dios. Y todos deberíamos de tenerlo, ¿verdad? Que cuando nos examinamos, nos vamos a ir también al punto de Pedro de decir, híjole, Señor, pues si yo te digo que te amo, pero tú realmente sabes si te amo. Algo parecido es aquí. Cuando empezamos a hablar de talentos y nos imaginamos que son responsabilidades, porque realmente eso representan estos talentos, responsabilidades, porque uno no puede ser fiel si no tiene una responsabilidad, o sea, tiene que haber algo concreto, tiene que haber algo establecido. Yo no puedo pedir fidelidad si no hay un compromiso, si no hay algo establecido, ¿verdad? Si no hay algo que me marque o que me demande que yo tengo que mostrar de fidelidad, tiene que haber algo concreto. Bueno, entonces estos siervos reciben talentos, cosas de valor, de mucho valor. Un talento de oro obviamente es más valioso que un talento de plata, ¿verdad? Entonces, no dice qué tipo de elementos contenían cada talento, pero algo de mucho valor, ¿verdad? Y nosotros nos vamos con la finta de que hay 5, 2, no, yo no puedo. Pero fíjense que no es en donde el Señor hace el énfasis, de acuerdo a esta parábola, no es en la cantidad de resultados, es en la actitud. Porque después se centra en el malo y negligente que recibió uno. Y ahí, ¿verdad? Está gran parte de la enseñanza de esta parábola. Ahora,
¿Qué representan esas riquezas? Pensemos, ¿qué representan esas riquezas dichas aquí en la parábola de los talentos? Si ya vimos que no son habilidades naturales, ¿qué representan? ¿Qué representan? Pensemos. ¿Dónde? Dinero, puede ser, claro. ¿Únicamente dinero? Las bendiciones, ¿de qué tipo? Espirituales, ¿verdad? Espirituales. No puse más versículos aquí, hermanos, pero a ver si nos damos cuenta de los pasajes que están aquí de Efesios. Y fíjense la forma en la que el apóstol Pablo, que fue el autor de esta epístola, nos enseña sobre las riquezas. Fíjense, vamos a leer, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? De esgrima, a ver quiénes llegan primero. Vamos a la epístola de los Efesios, a los Efesios más bien. Efesios capítulo, vamos a empezar por el 1:7. Voy a tratar de dar tiempo a que los busquemos. Yo no soy, ¿verdad?, tan rápido en los esgrimas y así le voy a dar oportunidad para que usted los busque. Efesios 1:7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién es él? Cristo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora vamos al 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 2:7. 2:7 dice, voy a leer desde el 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y así, si nos seguimos en cada una de estas citas, todas van a hablar de riquezas. ¿Pero riquezas de qué tipo? Claro, las riquezas materiales forman parte de esas bendiciones, porque también la Biblia dice que Dios provee, ¿verdad?, para todos aquellos que confían en su provisión, que también abundan, que también ofrendan a Dios, que entregan un sacrificio, que entregan una ofrenda agradable a Dios, y Dios provee conforme a las riquezas de su gracia. También se ve expresada en términos materiales, ¿no? Pero no es lo único, sino lo espiritual. Vamos a leer Santiago 2:5, por favor. Santiago 2:5. Epístola de Santiago, esta sí es de Santiago 2:5, y dice así el 2:5. Dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que los aman? Si vemos entonces, ¿a qué tipo de riquezas? Hermano, hermana, puede ser que nos sea difícil percibir estas cosas como una riqueza. Pensemos, ¿cuántas veces nos detenemos con sinceridad u honestidad a apreciar estas cosas, a percibir estas cosas como riquezas? ¿Qué tiene que hacer uno, o más bien, qué hace uno para apreciar algo como algo valioso? ¿Para qué son las cajas fuertes? Lo resguardo, ¿verdad? Que no se me vaya a perder, que no me lo vayan a agarrar. Lo cuido. Por ejemplo, si usted tiene una cuenta en el banco, bueno, lo cuida, pero también ¿cómo se dice?
¿Qué es lo que tenían que hacer estos siervos? Administrarlo bien, ¿no? ¿A poco, si usted tiene algo de valor, como una cuenta en el banco, un coche, una casa, no la administra bien? ¿O la deja ahí? No, ¿verdad? Si uno deja una casa, si alguien tiene una casa, ahí la tengo. Y ahí pasan los años, ¿verdad? Después de 10 años, ¿cómo va a encontrar esa casa? Deteriorada, vandalizada. ¿Cuántas casas de interés social hemos visto? Están ahí, costaron, tienen un valor. ¿Y qué pasó? Ahí está. Vemos muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca de ese caso, ¿no? El hombre que tenía una viña, Proverbios 24, me parece, ¿ya? Que tenía una viña, pero ahí estaba, ¿verdad? Apreciando la viña, con confianza, hermano, ¿eh? Con confianza, si necesita ponerse de pie. Y así pasa con aquello que aparentemente es de valor con nosotros, pero ahí está, ahí está. De veras nos detenemos a apreciar lo que Dios nos ha otorgado en Cristo, lo que su palabra nos ha dado a conocer, lo que su salvación representa en nuestra vida, lo que Dios ha obrado, ¿verdad?, en nosotros al habernos hecho nacer de nuevo y ver las cosas distintas. Realmente es algo que nosotros le tomemos valor. Cuando nosotros lo vemos como un talento, es decir, el conjunto de todas las bendiciones espirituales que nos ha dado. ¿Cuántas bendiciones espirituales Dios nos ha dado? Innumerables. Pero yo entierro esos talentos. ¿Sí? ¿Sí me explico hacia dónde van? ¿Para qué me sirven? ¿Para qué los ocupo? Y es hacia donde nos lleva esta parábola, ¿no? Es una exhortación a ser fieles, aunque hayamos recibido poco, porque a veces ahí es donde se ve realmente si somos fieles. Tenemos que ser honestos. No siempre le damos el valor de lo que hemos recibido en Cristo. Yo creo que el Señor también conocía la capacidad de cada uno de los siervos. Por eso le dio como cinco. Eso es importante. Sin embargo, el Señor no hace alusión a capacidad. No. Ahí la respuesta, y lo vamos a ver en el siguiente punto. El conocer conlleva un deber. El conocer conlleva un deber. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que ya se entiende, ¿verdad? En la parábola de los talentos se destacan dos acciones de parte de Cristo. Vamos a ver cuáles son esas dos acciones. Cuando Cristo habla acerca del amo, cuando se encuentra con sus siervos, se encuentra primero con el que recibió 5 talentos. El amo no tiene que decir nada, no tiene que decir nada al siervo de los 5 talentos, sino más bien la iniciativa fue del propio siervo. Vamos a regresarnos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Dice el 19, después de mucho tiempo, y aquí es algo muy importante resaltar, hermanos, es algo muy importante resaltar que la venida de Cristo, el mismo Señor no dijo que pasaría pronto. Cristo no dijo, no,
O sea, cuando dice en un abrir y cerrar de ojos, no quiere decir que ese sea, así sea el tiempo de espera, no. El mismo Señor dijo en varias ocasiones, después de mucho tiempo, habrá la percepción de que el Señor se tarde en llegar. Habrá la percepción que aún falta mucho. Aquí lo dice el Señor, versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor, que es el Señor Jesucristo, representado aquí en la parábola, el Señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. No en ese momento, sino que ya, ¿verdad? Estando ahí delante de ellos, se arreglaron las cuentas. Dice el 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, ¿y quién habló? El siervo, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Por cierto, en ocasiones, ¿verdad? Y lo hemos sugerido, en ocasiones es bueno comparar los pasajes de distintas versiones para ver un poquito más de detalle. Las traducciones de la Biblia no es, ¿verdad?, una Biblia distinta, no, son traducciones. Los escritos originales, pues, fueron escritos en idiomas antiguos y obviamente nosotros necesitamos una traducción en nuestro idioma. Por eso existen las traducciones y vemos diferencias entre una y otra, ¿no? Y es útil compararlas. Por ejemplo, si vamos a la nueva traducción viviente, los que tienen teléfono o tablet, la pueden ver. Del capítulo 25 de Mateo, ahora vamos a leer los versículos, ahora le digo, el 16, gracias, hermana. Y dice así, vamos a ver. Dice el 16, el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más, ¿sí? Vamos a ver otra traducción. La Biblia de las Américas dice, el que había recibido los 5 talentos enseguida. ¿De qué habla eso? Enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces, habla de diligencia, ¿verdad? También. Contrario a lo que podamos pensar, quien tiene más y conoce su responsabilidad, actúa con prontitud, ¿verdad? Digo, no en todos los casos, pero eso sería la forma natural de pensar. Tengo más responsabilidad, no tengo tiempo para perder, ¿verdad? No tengo tiempo para perder. Y entonces podemos ver que este siervo no tenía dudas o, ¿cómo le podríamos decir? Ciertos pensamientos contrarios hacia su amo, ¿no? El que sí los tenía era el malo y negligente, ¿verdad? Pero miren, vamos a regresar, por favor, a los versículos 21 en adelante, ¿sí? 21 en adelante, dice, y su señor le dijo al de los 5 talentos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El Señor ahí resalta la fidelidad. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué diferencia hubo en el reconocimiento? Ninguna. ¿Cuál es el común denominador de estos 2 siervos? La fidelidad. La fidelidad. Y el 24, ¿verdad? Dice, pero,
Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías. El Señor, representado por este siervo, resalta esas dos cosas: conocer y saber. Sigo leyendo el 26. Conocer y deber, perdón. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? Ahí está el conocer, ¿verdad? Y que recojo donde no esparcí. Por tanto, ¿qué? Debías, ahí está el deber. Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil de echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aquí hay varias aplicaciones para distintas audiencias. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se escribió por parte de Mateo esta parábola, se escribió recordando lo que el Señor estaba enseñando acerca de su segunda venida, cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales del fin. Cuando el Señor Jesús estaba hablando de esas cosas, estaba hablando a los judíos para confirmar las promesas que se habían hecho a Israel en el Antiguo Testamento. Cuando estaba hablando de estas cosas hacia el futuro, hacia lo que iba a ocurrir adelante, el Señor no estaba hablando de la misma forma que habla en Apocalipsis. En Apocalipsis nosotros vemos que el Señor Jesús, por medio del apóstol Juan, habla de promesas a la iglesia, pero aquí estaba hablando hacia los judíos. Sin embargo, también hay una aplicación para nosotros, ¿verdad? Y entonces, de la lectura que tuvimos hoy, hermanos, leímos sobre el juicio de las naciones. Y a lo mejor por ahí nos entra la espinita, ¿verdad? Y, ¿sobre quién se está diciendo esto? Los traductores de la Biblia nos dicen con el título, antes del versículo 31, dice, el juicio a las naciones. ¿Eso qué significa? Bueno, cuando el Señor Jesús venga, ya no va a estar la iglesia, ¿verdad? Habrá ocurrido el arrebatamiento, ¿verdad? El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14 que era necesario que Él se fuera para que preparara morada para los suyos, ¿verdad? Y luego también el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4 dice que con voz de trueno, ¿verdad? El Señor iba a llamar a los suyos. La iglesia no estará físicamente cuando el Señor Jesús venga a la tierra por segunda vez. La iglesia y los creyentes en Cristo que recibieron el Espíritu Santo serán llevados, como Cristo dijo, ¿verdad? Pero habrá gente en la tierra. Habrá judíos que no creyeron en el Mesías y sobre ellos será hecho el juicio de Dios, el juicio mismo de Cristo. Y también habrá juicio en las naciones. Por ahí a lo mejor usted recuerda Salmos capítulo 2, que dice que Él regirá con vara de hierro a las naciones. Habrá gentiles que no creyeron, o sea, gente no judía, que no creyó en Jesús, y Él ejercerá su juicio sobre ellos. Sin embargo, cuando la iglesia se haya ido y ya no haya quien predique de Cristo, de todas formas, dice el libro de Apocalipsis que habrá quien predique el evangelio y habrá gente que cree. Y entonces, a esa gente, ¿verdad? Fueron dirigidas las palabras que Cristo dijo aquí: ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Por cuanto lo hiciste a uno de estos hijitos, de estos pequeñitos. ¿Y quiénes son esos pequeñitos? Aquellos que predican el nombre de Cristo en la gran tribulación. Entonces, en ese sentido se dice, pero también tiene una aplicación para nosotros.
El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, nos dice a los que no somos judíos, nos dice, si de los judíos a quienes se les confió la palabra de Dios, a quienes se les entregó la revelación de Dios, no escaparon del juicio de Dios por tomar en poco, por despreciar las profecías, por despreciar a aquel de quien las profecías hablaban, ustedes no están exentos, pero habla en general. ¿Eso qué quiere decir? Claro, Dios nos ha dado riquezas espirituales, hermano, ¿o no? Dios nos ha bendecido en los lugares celestes, ¿o no? Dios nos ha dado grandes y indescriptibles promesas que ni sabemos, ¿verdad? A veces que las tenemos y por lo mismo lo despreciamos. No sabemos el valor de lo que se nos ha confiado. Y eso lo podemos saber al pensar cuántas veces le hemos dado valor a eso. Y seamos honestos, ¿verdad? Seamos honestos. Hay muchas cosas más que están en nuestra mente. Cosas vanas, vacías, huecas. ¿Verdad? Aparentemente buscan hacer justicia, pero no la justicia de Dios, nuestra justicia. Y vivimos un estilo de vida vil y mundano. Y cuando digo vil, pues, ay, hermano, no diga eso, pues si yo no ando de narcotraficante, no. Cuando nosotros no le damos el justo valor a lo que Dios nos ha dado en esas bendiciones, es muy sencillo. No estamos valorando lo que Dios nos dio. Los judíos tuvieron la revelación de Dios, tuvieron las profecías del Mesías. ¿Qué hicieron con ellas? Entonces, una aplicación aquí es, el Señor está hablando a los judíos. Y por eso, ¿verdad? Al final del capítulo 25, dice, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un creyente verdadero no puede despreciar la salvación que tiene en Cristo. No puede dejarla en lo más recóndito del closet de su vida. No puede dejarlo allí, ¿verdad? Que se empolille. Y tener, ¿verdad?, todas las cosas de la vida en primer lugar para hacer lo primero que tiene en la mano y sacar. No, eso no puede hacer, ¿verdad?, un creyente. Y el Señor lo dice aquí. Por tanto, lo que podemos concluir de aquí no es que la salvación se pierda, no. Más bien, nunca se apreció. Nunca se tuvo por valiosa. Nunca fue, ¿verdad?, valiosa en la vida. Fue un talento enterrado. Eso es lo que dice esta parábola. Y bueno, vamos a ver, a corroborar con otros pasajes. Mateo capítulo 6, versículo 19. Todo el capítulo de Mateo lo vamos a ver, ¿ya?, frecuentemente enseñando esto. Dice el 19. No os hagáis, ¿qué?, tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Juan capítulo 2, versículo 25.
12:25 de Juan, y dice así. Voy a leer desde el 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ayúdenme a leer, por favor, el 25 y el 26. El que ama su vida la perderá, y al que aborrece su vida en este mundo, para mi vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces vemos el contraste que el Señor Jesús hace de un siervo malo y negligente porque tenía un concepto erróneo de Dios. Un siervo malo y negligente tiene un concepto erróneo de Dios. Los judíos tenían un concepto erróneo de Dios, descrito ahí en la parábola, ¿verdad? A través de este siervo negligente. ¿Cuál era el concepto que ellos tenían de Dios? Pues lo leímos, ¿verdad? Que era un hombre que recoge donde no sembró, ¿verdad? Exigente, aprovechado. Esa era la idea. Podemos decir que este siervo actuó legalistamente, hermanos. Nosotros tenemos esa tendencia a ser legalistas. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser yo legalista? Cuando si podemos hacer lo mínimo de esfuerzo, lo hacemos para sentir que cumplimos, como el siervo. Digo, bueno, pues, me van a pedir, ¿ya? No puedo entregar menos, bueno, lo voy a esconder. Ya, con eso devuelvo, no menos, tampoco más, pero ya no tengo pérdida. Ese es nuestro criterio. Ese es nuestro criterio y nos volvemos legalistas. ¿Ya? Somos legalistas en el sentido de que lo que debemos de hacer, lo mínimo. Y lo que no debemos de hacer, lo máximo. ¿Sí me explico? Lo mínimo, bueno, vengo el domingo. ¿Cuándo? ¿Nomás al culto? Está bien. Lo máximo, pues hay que redimir el tiempo, ¿verdad? Hay que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, domingo, mediodía. Entonces, o nos damos concesiones o nos damos permisos, ¿no? Porque lo mínimo a mi conveniencia o lo máximo, ¿verdad? Para mi beneficio. Cuando conocemos a Dios, tenemos un deber y nos damos cuenta que aunque Dios no demandó nada para salvarnos, ni nos exige nada para salvarnos, la respuesta natural a esas riquezas que Dios nos entregó es servirle. Es servirle. Y bueno, hermanos, yo les decía al principio, el Señor me hizo ver, yo así lo creo, que cuando nos relajamos, empezamos a hacer el mínimo. En esta ocasión, quizá haya sido por diferentes motivos, quizá no creo que sea al 100%, ¿verdad? Por la causa de no aceptar el compromiso, pero tuvimos que postergar la escuelita de verano, ¿verdad? Por lo menos hacer una pausa. Pero digo, vamos a observar eso, Observemos también, que entre menos actividades hay, que deja de haber un estudio, deja de haber alguna otra actividad, empezamos a relajarnos, ¿verdad? Incluso cuando su servidor está ausente, también, así como que, pues,
Si no viene, nadie me va a decir nada, ¿verdad? No me van a mandar mensaje, no me van a hablar, no me van a decir, oye, ¿por qué no viniste? Y ya empezamos a relajar, empezamos a ser legalistas, a hacer lo mínimo indispensable. Como los muchachos en casa, ¿verdad? Los muchachos en casa, ¿verdad? Hablo por mis hijos, ¿verdad? Los muchachos en casa, haz esto, y nomás eso. Puede haber muchas cosas, oye, pero mira, esto, tú me dijiste que esto, y así es. Tú me dijiste que esto, pues sí, pero es que sí me dijiste. Y nosotros no diferimos mucho, ¿no? No tenemos, o olvidamos, porque también puede pasar, olvidamos quién es Dios y el deber que nos ha dado y nos volvemos negligentes porque adoptamos un concepto erróneo de Dios y ponemos una y mil razones para no cumplir con nuestro deber. Como les decía, hay quien ha dicho o me ha dicho, tengo un compromiso ineludible. Y tu relación con Dios, eso que recibiste, ¿verdad? Como talento, como riquezas, como conjunto de riquezas, porque un talento tenía muchas piezas de monedas de valor, ¿verdad? Plata o oro. O sea, no es uno, no es una moneda, es un saco, vamos a llamarlo así, con cierto peso. Todo eso recibiste. ¿De veras es ineludible lo que tú tienes que hacer? Bueno, entiendo que sea una cuestión de salud urgente, ¿verdad? Pero, bueno, hay hermanos que incluso, ¿verdad? Por este medio se conectan en el estado en el que están y no eluden esa responsabilidad. Para decir, no puedo faltar. Eso es. Entonces, el conocer conlleva un deber. El conocer conlleva un deber. Y por último, vamos a regresarnos a Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25 dice, vamos a leer los versículos 27 en adelante. Aquí es donde hace el énfasis el Señor. Resalta la fidelidad, pero hace énfasis en que al menos, por minúsculo que sea, debe de haber fruto, debe de haber un resultado. Dice el 27. Voy a leer desde el 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí el Señor está diciendo, yo estoy conforme, aunque hubiese sido con esa cantidad de fruto. Hubiese sido aceptable para mí, aunque sea eso. A veces ni siquiera eso. Dice el 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Bueno, esta parábola, hermanos, de los talentos es una ilustración de cómo la fidelidad del creyente verdadero dará fruto, aunque sea en un grado. Aunque sea en un grado. ¿No? Los bebés de pecho, ¿verdad? Hay ocasiones en la que la mamá pues no produce suficiente leche, tiene problemas. Y hay un dicho entre las mamás que están en lactancia, incluso hasta los doctores, no sé si así,
me diga el hermano Saavedra, y que le dicen, aunque sea dale los calostros. O sea, aunque por las múltiples ocupaciones, por las múltiples cosas que hay en nuestra vida, de todo, ¿verdad? Lo que ocupa lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, pero con que se haya recibido los calostros de la leche espiritual, eso es suficiente para nutrir y producir fruto. Aunque sea. Claro, si eso fuera lo único que el Señor quisiera de nosotros, no hubiera dicho el ejemplo del de los 5 y el de los 2. ¿Verdad? Dice como hay quienes, y sí los hay, tienen muchas responsabilidades, asumen sus responsabilidades y actúan. Pero hay quienes ni con lo más mínimo quieren asumir su responsabilidad. No hay cabida para la infructuosidad en el creyente, quien por convicción deja de aferrarse al carácter vil y transitorio de este mundo. A veces, aunque somos cristianos, hermanos, buscamos la justicia a la manera de los hombres. Queremos hacer las cosas a la manera de este mundo. Queremos arreglar nuestra familia a la manera de este mundo. Queremos arreglar nuestros problemas a la manera de este mundo. No hay fruto, ¿verdad? No hay cabida para la infructuosidad en el creyente porque nos aferramos al carácter de este mundo. Dice Lucas 11:23. Lucas 11:23. Dice así. Voy a leer. Un poquito más atrás. El Señor habla en esta porción de una casa dividida contra sí misma, que no puede prevalecer. Dice el 22. Es el 21, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Bueno, sería también bueno compararlo en otras traducciones para saber qué quiso decir el Señor aquí. Y leamos, ¿verdad? El capítulo 11, versículo 23. Y dice así, en la Nueva Traducción Viviente, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, ¿qué? Trabaja en mi contra. Otra vez. Lucas 11:23 en la Nueva Traducción Viviente. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Más que cuando decimos desparrama, ¿verdad? Pensamos que es algo en abundancia. No, es que lo tiras, lo derramas, lo echas a perder, ¿no? Entonces, si no hacemos lo que el Señor nos pide a su manera, desparramamos. Ahí adelantito, vamos a Lucas 19. Lucas 19, 24 al 27. Dice así. Lucas 19, 24 al 27. Es una parábola también, la parábola de las 10 minas. Y podemos, ¿verdad?, ver mucha similitud con la de los talentos. Pero vamos a ver algo más que dice aquí. Dice, y dijo a los que estaban presentes, a los que estaban escuchando, quitadle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Es decir,
había gente que estaba escuchando decir estas palabras a otros siervos, ¿verdad? Dice el 27, perdón. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Bueno, si uno no está en la causa de Dios, según Cristo, ¿qué representa uno para él? Un adversario, alguien que se opone, alguien que se opone. Terminemos, hermanos, meditando en que mientras más mundanamente pensamos, las riquezas de Cristo parecen menos valiosas e importantes. A veces uno quiere suavizar las cosas o portarse legalistamente diciendo, no, pues es que yo veo por mi familia, veo por los míos. Pues sí, pero al final de cuentas es legalista, perdón, es mundanamente. ¿Qué buscamos? ¿Por qué nos afanamos que tenga nuestra familia? ¿Qué nos afanamos que tenga nuestra familia? Bienestar económico. ¿Es malo? Depende. ¿No? Dice el libro de Eclesiastés, ¿quién sabe si el que se quede con los bienes, estoy parafraseando, quién sabe si el que reciba la herencia, el que reciba los bienes, será sabio? Y esa sabiduría es temer a Dios. ¿Quién sabe si se comporte con temor a Dios, él o ella, ese niño, esa niña, ese joven, señorita, cuando reciba, ¿verdad? Esas bendiciones materiales, que son bendiciones, pero que no las vea como una bendición de Dios. Entonces, ¿qué será más importante? O, si lo estamos viendo mundanamente, las bendiciones que recibimos de Cristo van a ser poco valiosas. Es lo que está más adentro del closet de nuestra vida, donde nadie lo ve, donde no se tiene la mano. Entonces, ¿cómo estamos administrando las riquezas de Cristo hoy en día, hermano? Bueno, ojalá que no estemos seguros de que tenemos 5 talentos, ¿verdad? Porque si no, pues tenemos que inmediatamente ponernos a trabajar. Esa sería la actitud. El de 2, también. Pero si decimos, no, pues, no podemos decir yo no tengo riqueza en Cristo, eso sí no se puede decir. No se puede decir yo no tengo riqueza en Cristo o usted no es rico en Cristo. Entonces, tenemos aunque sea un talento. Y no es una moneda. Imagínense, si estamos en el Antiguo Testamento, estuviéramos 34 kilos de centenarios. ¿Cuánto dinero es? Bueno, en el Nuevo, 26 kilos de onzas de plata. No podemos decir que no. ¿Tenemos riqueza en Cristo? ¿Cómo la estamos administrando? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, Señor, que nos das en nuestra vida. Es cierto, Señor, confesamos, Padre, que nuestra vista es muy mundana. Buscamos lo que para nosotros es bueno y es justo, pero según la apreciación de los hombres. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y las riquezas espirituales que tú nos has dado, pues equivocadamente, ignorantemente quizá, o con toda alevosía, con toda prevaricación, las despreciamos. Perdónanos, Señor.
porque sí hemos sido malos y negligentes. No hemos valorado como realmente es, Señor, lo que nos has dado en Cristo. Perdónanos, porque nuestras prioridades han girado en torno a otras cosas. Y, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mentalidad. Ayúdanos a cambiar nuestro pensamiento. A dejar, Señor, de luchar por la justicia propia, por lo que para nosotros es justo, lo que para nosotros es bueno, y no esforzarnos y sacrificarnos por lo que es eterno, por lo que prevalece, por lo que trasciende. Ayúdanos, Señor, a pensar en esto y a saber, Señor, que si te conocemos, si conocemos de ti, si has venido a nuestra vida y hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, tenemos un deber, tenemos un compromiso, porque si no lo cumplimos, nos estamos oponiendo, Señor, y desparramando las bendiciones espirituales que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mente, te lo suplicamos, y a desechar ese carácter vil y mundano, Señor, que a veces adoptamos. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que estuvieron aquí conectados, y también a los que en su momento han de escuchar esta grabación. Dios los bendiga y deseamos que sea de edificación.